Queridas almas que escuchan en la penumbra, yo, que merodeo por los rincones donde la luz no se atreve a entrar, he visto el mundo desangrar sin secretos. Mis pasos silenciosos me llevan por los callejones olvidados, donde el aire huele a miedo y los susurros cuentan verdades que nadie quiere escuchar. Mis ojos, que cortan la oscuridad como cuchillas, han presenciado horrores que harían temblar hasta el más valiente. Esta noche les traigo una historia que aún me eriza el pelaje, la casa de los muertos eternos, donde la familia Snedeker no encontró un hogar, sino un abismo que los acechaba. Cierren las puertas, apaguen las luces y escuchen con atención, porque en el silencio podría sentir que algo los observa. Era el año de 1986, cuando en mis rondas nocturnas me llevaron a Southington. Allí, en un callejón donde las sombras parecían más densas, vi llegar a la familia Snedeker. Carmen y Al, con sus 4 hijos, buscaban un nuevo comienzo. Su primogénito, Philip, luchaba contra un cáncer que lo devoraba y necesitaban estar cerca del hospital. La casa que eligieron parecía un refugio. Paredes blancas, ventanas amplias, un aire de calma que engañaba. Pero yo, que huelo el miedo antes de que se manifieste, sentí un hedor dulzón, como de flores marchitas, que emanaba de sus cimientos. Los primeros días fueron engañosamente tranquilos, pero pronto la casa mostró sus garras. Las luces titilaban como si alguien las apagara con un soplo. Ruidos, como pasos que se detenían justo antes de ser vistos, resonaban en los pasillos. Un frío, no de invierno, sino de algo vivo y maligno, se enredaba en las piernas de los niños. Philip, debilitado por la quimioterapia, fue el primero en verlo. Hablaba de figuras en las sombras, hombres con trajes antiguos, rostros grises, ojos que no parpadeaban. La familia pensó que eran alucinaciones, efectos de su enfermedad. Pero yo, agazapado en los alféizares, vi el terror en sus ojos. Un terror que no venía de su mente, sino de algo que respiraba dentro de la casa. Mi curiosidad, siempre hambrienta, me llevó a deslizarme al sótano de esa casa maldita. Allí, Al Snedeker hizo un descubrimiento que yo ya había olfateado: herramientas oxidadas para embalsamar, ataúdes apilados como recuerdos olvidados, frascos que aún olían a formol y a muerte. Esa casa no era un hogar, había sido una funeraria, un lugar en donde los cuerpos eran preparados para cruzar al otro lado. Pero los muertos, ay, los muertos no siempre se van. Algunos se aferran, como garras hundidas en la madera, dejando un eco que nunca se apaga. El aire se volvió espeso, como si respirara. Carmen juraba que el crematorio, enterrado en el sótano, rugía por las noches, aunque nadie lo encendiera. Los niños oían sus nombres susurrados desde habitaciones vacías, como si alguien los llamara desde un sueño roto. Pero Philip, oh, pobre Philip, él veía el peor de todos, un hombre alto, delgado, con un traje de rayas que parecía tejido con telarañas. Se acercaba en la oscuridad, su boca goteando una baba que olía a carne podrida. Lo llegaba a tocar, pero sus dedos eran tan fríos como el mármol, y susurraba palabras que Philip no llegaba a entender.
pero que le helaban el alma. Yo, escondido en las vigas, sentía el pulso de la casa, un latido lento, hambriento, que se alimentaba de su miedo. El terror llegó a escalar como una cacería en la medianoche. Lo que empezó como sombras se volvió físico, tangible. Objetos que volaban por las habitaciones, como si huyeran de un depredador invisible. Sábanas que se levantaban en la noche, tirando de los cuerpos dormidos. El olor a podredumbre se colaba por las rendijas y las puertas se cerraban solas con un golpe seco, como si la casa quisiera encerrarlos. La familia Snedeker se convirtió en prisioneros de su propio refugio, atrapados en un juego donde ellos solo eran la presa. Carmen, desesperada, comenzó a rezar, pero sus plegarias parecían alimentar a la oscuridad. Los niños se escondían bajo las cobijas, pero el frío los encontraba. Philip, el más afectado, hablaba de un peso en el pecho, como si algo lo aplastara mientras dormía. Decía que el hombre de traje lo seguía, no solo en la casa, sino en sus sueños, susurrándole promesas de un descanso eterno. Yo, testigo silente, veía cómo la casa los desgarraba, no solo en el cuerpo, sino también los llegaba a romper en el alma. En su desesperación, la familia Snedeker llamaron a los Warren, esos cazadores del oculto que yo he visto rondar en otros lugares malditos. Ed y Lorraine llegaron con cruces y libros, pero sus rostros tensos al cruzar el umbral sintieron la opresión de inmediato, como si el aire se resistiera a dejarlos entrar. Múltiples entidades, declararon, y un demonio entre ellas. Exorcismos se llevaron a cabo, velas que parpadeaban sin viento, rezos que parecían ahogarse en el aire, pero el mal era demasiado terco, enraizado en las paredes como un cáncer. Yo, desde las sombras, vi cómo las entidades se reían, susurros que se burlaban de las oraciones. Los Warren lucharon, pero la casa no soltaba a la presa tan fácilmente. La familia tuvo que huir, dejando atrás esa casa de horrores. Pero el mal no siempre se queda en las paredes, se pega a los talones, como una sombra que no puede sacudir. Los Snedeker hablaron de susurros que los seguían a sus nuevos hogares, de pesadillas donde el hombre del traje aún los miraba. La historia se hizo pública, libros, una película, pero el verdadero terror no está en las pantallas, sino en el silencio, en los callejones donde yo merodeo. He oído ecos de esa casa, susurros que no mueren, que buscan nuevas almas para acechar. ¿Y ustedes, almas que escuchan, han sentido alguna vez un frío que no explique la noche? ¿O un susurro que no viene de nadie? Las casas guardan secretos, y a veces esos secretos los convierten en algo vivo, algo que nunca vas a llegar a olvidar. Mis queridas almas inquietas, si este relato los ha hecho mirar por encima del hombro, déjense ver sus impresiones en las reseñas o comentarios de Spotify. ¿Qué los erizó más? ¿El sótano con su hedor a muerte? ¿Las visiones que devoraban a Philip? ¿O el demonio que se reía de los exorcismos? Quisiera oler el miedo en sus palabras. El terror no termina aquí. Síganme en TikTok e Instagram como El Séptimo Maullido, para bocados rápidos de oscuridad que los mantendrán despiertos. En mi canal de YouTube, sumérjanse en videos que dan vida a estos horrores.
suscríbanse, activen las notificaciones y compartan si alguna vez han sentido una mirada invisible en la oscuridad, porque yo sigo merodeando y el próximo callejón podría ser el tuyo. Hasta la próxima sombra.